Gracias por estar con nosotros el día de hoy, aquí en Mundo Católico. Pues tenemos el gusto y el placer de tener a Monseñor Carlos Briceño Arc, obispo auxiliar de la Segunda Vicaría Episcopal de la Arquidiócesis de México. Pues para mí es un gusto tenerlo, porque siempre oramos por él. Él es el obispo que corresponde a nuestra circunscripción o diócesis dentro de la Ciudad de México. Así que Mundo Católico siempre ha trabajado con él y pues muy contentos de hacerlo, porque pues nos ha ayudado, nos ha orientado, nos ha guiado, y le pedimos el día de hoy que nos diera una entrevista. Sabemos que está muy ocupado con motivo de la visita del Papa Francisco, y se lo agradecemos mucho. Gracias, Monseñor Briceño, por estar con nosotros. Gracias. Monseñor Briceño, pues estamos ya en los preparativos de la visita de Su Santidad el Papa Francisco, y quisiera un poquito que nos sitúe como pueblo de Dios en la trascendencia de la visita del Papa Francisco a México. ¿Nos podría decir cuál es su punto de vista? Bueno, la visita del Papa, pues es una visita de ánimo, una visita de esperanza, una visita pues de luz, de llevar una luz de esperanza a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? No solamente el Papa Francisco está considerando a los católicos, al mundo católico, sino está considerando a todos los hombres de buena voluntad que quieran recibir pues lo que él quiere compartir, ¿no? De la buena nueva de Jesucristo. Estamos viendo que aquí ya tiene una fotografía con el Papa Francisco, y creo que pues ha tenido la oportunidad de tratarlo más de cerca, o por lo menos tener un contacto con él más cercano al que tenemos en general las personas de a pie como nosotros. ¿Nos puede contar un poquito cuál fue su impresión, cuándo fue, qué pasó? Bueno, el Papa Francisco, aparte de ser un hombre latino con el que nos identificamos por esa parte, es un hombre muy accesible, ¿no? No es una persona, es muy fácil de dialogar con él, de estar con él. De alguna manera le gusta que uno sea espontáneo, le gusta que uno pues diga lo que piensa, y que cuestione, incluso que lo cuestione a él, ¿no? O que le dé una luz sobre cualquier tema, ¿no? Es muy aleccionador. Le encanta cuando algún obispo pues le cuenta sobre todo de sus inquietudes pastorales, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me tocó hablar de dos temas con él, que fueron la juventud y la familia, ¿no? Y fueron dos temas que bueno, pues de alguna manera él estaba muy interesado en esos dos temas, ¿no? De acercar más a los jóvenes a Dios, y sobre todo pues de el papel que tenemos tan importante hoy día la Iglesia con respecto a la familia, ¿no? Tratando estos temas aquí dentro de su misma circunscripción, ¿qué problemas usted ha detectado con respecto a los jóvenes y a la familia que nos puede enunciar? ¿Y qué es lo que ha pensado dentro de esta solución o de esta como prevención pastoral o ayuda pastoral en estos temas? Bueno, se puede decir que el tema central es la familia, porque la familia, pues todos sabemos que es la célula de la sociedad. Si se descompone una célula en el cuerpo, pues se empieza a descomponer todo el cuerpo. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Que la familia, sobre todo en nuestra Ciudad de México, está bastante desintegrada, ¿no? Por la dinámica de vida, ¿no? No, independientemente de los problemas que puedan tener como pareja o como con los padres y los hijos, la dinámica de vida, una vida aquí prácticamente la familia no convive todos los días, no se ve todos los días. Entonces, sí es importante generar esos espacios de comunión entre la familia. Creo que ese es un reto que tiene la Iglesia, y creo que las parroquias pueden ser, incluso los colegios católicos, los colegios confesionales, pueden ser un lugar muy idóneo para fomentar esa integración de la familia en sí. Por otra parte, me gustaría como ahondar un poquito, o que usted nos explicara cuál fue su participación o cómo se sintió en las visitas de Su Santidad Juan Pablo II. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué sintió? ¿Qué fue para usted la figura del Papa Juan Pablo II? Porque creo que para todos dejó honda huella, por lo menos los que pudimos de alguna forma en vida conocerlo de cerca o de lejos, y sobre todo aquí en México. Cuéntenos usted un poquito de ese tiempo. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué hacía? Bueno, a mí me tocó, curioso, porque yo me metí al seminario y estuve en Querétaro. La primera visita del Papa
yo la disfruté, pero por televisión, no la disfruté, no estaba en la Ciudad de México. Justamente fue el año que me fui al seminario y fue en Querétaro. Entonces no tuve la oportunidad de poder tener un contacto directo con él, ¿no? Después, más adelante, yo me fui a estudiar a España y estuve 7 años y ahí se dieron algunas visitas del Papa. En España me tocó, en el Castillo de Javier, me tocó tener un encuentro con el Papa, con todos los jóvenes, ¿no? Entonces ese también fue un momento pues muy importante. El Papa Juan Pablo II era un hombre muy carismático. Recuerdo que la penúltima visita me tocó que me dieran un boleto para un colegio, no lo sé determinar, pero yo creo que quedaba por las lomas de los legionarios, que había un encuentro con el Papa. Ese fue el penúltimo viaje, y el último viaje, ese sí me quedó muy grabado, porque fue en la Basílica de Guadalupe, y fue cuando el Papa, fue su último viaje, que ya el Papa estaba pues bastante deteriorado, pero pues ahí dándonos un testimonio a todos de su fortaleza y de su entrega a Dios, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la figura de Juan Pablo II a mí pues siempre me ha impactado, ¿no? Yo tuve 2 encuentros en Roma con él cercanos, no cercanos muy cerca, bueno, uno sí, uno cruzándome con él cuando iba yo a estudiar al colegio alemán dentro del Vaticano. Él iba a la audiencia y yo iba al colegio y ahí nos cruzábamos, me saludó. Y la otra fue pues en una de las celebraciones de Jueves Santo, ¿no? Donde providencialmente me pusieron junto en la parte de adelante y tuve la oportunidad de estar con él. De verlo muy de cerca. Y de verlo muy de cerca. En realidad, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a mí me impactaba. Era un hombre que me dejaba congelado. Ni siquiera me da, o sea, pero por el carisma que tenía un carisma muy especial, ¿no? Era muy amable, muy agradable, pero al mismo tiempo también un hombre que imponía, o sea, en el sentido de su presencia, daba una autoridad pues muy, muy grande para mi persona, ¿no? Y en la visita de Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI, ¿dónde estaba usted? Yo estaba en León, realmente sí me tocó, pero no fui de los obispos afortunados. No fui de los obispos que me pude acercar a él. Sí, estuvo con nosotros, pero siempre... Cierta distancia, ¿no? A cierta distancia, ¿no? El Papa Benedicto XVI, bueno, será que yo le tengo mucho cariño porque él fue el que, se puede decir que me nombró obispo, con el que tuve el primer encuentro. Y parecería increíble, pero para los que no crean lo contrario, de los 3 papas es el papa más cálido, más cercano, te miraba a los ojos, te preguntaba sobre ti, o sea, era un hombre muy cercano, ¿no? Ese fue... Y uno no se lo imaginaría. Sí, porque todo el mundo lo ve como alemán, como frío, seco, y no era así, era todo lo contrario. Era un hombre de mucha vida interior, un hombre muy... espiritual, ¿no? Bueno, es un hombre muy espiritual. Sí, lo es, pero quiero decir, uno no se imagina a un Benedicto XVI como preguntándole cosas personales o preocupándose directamente por la persona. Eso no quiere decir que no lo sea, pero a lo mejor, como uno piensa que es alemán, pues es que es más serio, ¿no? Que es más, ¿no?, flemático. Sí, yo creo que Dios va poniendo, pues cada persona le va dando dones y cada persona va teniendo su propia labor en la historia. Si vemos a los reyes en la historia de la salvación, vemos a los reyes de Israel, ¿no? A los jueces, a los profetas, a los mismos líderes, vamos a decir, Moisés, Abraham. Pues vemos cómo Dios pues en cada momento va dando a cada persona que lo va guiando, le va dando pues unos dones para poder ejercer esa labor, ¿no? Por eso, así como compararlos no es una cosa así, cada quien pues tiene su valor dentro de su historia, de su momento. Creo que tiene pues gran valor ha sido un regalo para la Iglesia, un regalo para la humanidad. ¿Sí? ¿Usted se esperaba que lo nombrara obispo, su santidad Benedicto XVI? No, para nada. ¿Cómo sucedió esto? Cuéntanos algo. Pues fue una cosa muy curiosa porque yo soy religioso agustino recoleto y no tengo... Pues realmente yo tenía una vida pues, de religioso, ¿no?
Y, con su comunidad. y yo estaba en Querétaro de director de un colegio y de prior de una comunidad. Y un buen día pues me llaman por teléfono a la nunciatura que el nuncio quería hablar conmigo, ¿no? Y bueno, pues me presenté con él, dije a ver de qué me va a regañar, y Sí, pues me dando la sorpresa que me va nombrando obispo, ¿no? Lo cual fue una noticia hermosa para usted. ¿Qué significó para usted? Bueno, más que hermosa, fue un impacto que no me lo creía, no daba crédito a lo que estaba pasando, ¿no? Por supuesto que siempre uno se siente indigno, ¿no? Yo soy indigno de ser lo que soy, ¿no? Si soy lo que soy es por gracia de Dios, no por otra cosa, ¿no? No por mis méritos, al contrario, siento que... Pero Dios, pues no sé, se fija en lo que Él ve, no sé qué ve, pero... Y bueno, me eligió para esta labor y pues aquí estoy tratando de ayudar pues al Señor, ser instrumento de su voluntad, ¿no? Le quiero preguntar, ¿cómo ha calado en usted como obispo el mensaje de su santidad Francisco? Yo creo que para todos nosotros ha sido como algo que nos ha golpeado para bien, ¿verdad? A nosotros como seglares nos ha puesto a trabajar muchísimo, muchos temas que teníamos como olvidados o de segundo término. Y me imagino que para los obispos debe ser algo parecido, pero en su ministerio. ¿Cómo le ha calado el mensaje de su santidad, el Papa Francisco, en su vida de obispo? Cuénteme. Bueno, en realidad, por ejemplo, el Papa Francisco, a diferencia de los dos anteriores que acabamos de hablar, es un hombre que ha tenido un contacto directo con la gente. O sea, él, antes de ser Papa, todo el tiempo estuvo prácticamente en un contacto pastoral, ¿no? Visitando comunidades, teniendo contacto con todas las problemáticas, directamente con los sacerdotes, con la vida religiosa, con laicos, con los movimientos. Entonces, el Papa Francisco verdaderamente es un hombre, que ha tenido ese contacto con la realidad. Pues claro que nos sentimos a veces muy identificados con él porque pues ha vivido lo que, por ejemplo, uno como pastor vive, ¿no? Claro. Y más siendo latinoamericano, ¿no? Pues entiende perfectamente todas las problemáticas. Él fue prácticamente una de las personas importantes que participó en Aparecida. Entonces, prácticamente Aparecida es un producto, él estuvo ahí dentro de esa, y pues todo lo que habla de la evangelización, de salir afuera, de ir hacia los más pobres, todo toda esta parte pues viene mucho de toda su experiencia pastoral, ¿no? Y creo que a nosotros, a mí, por ejemplo, concretamente es un Papa que siempre me está invitando a renovarme, a tratar de ser un buen pastor, a tratar de sacar muchas cosas que a veces estorban para que uno pueda servir a los demás plenamente, ¿no? Yo veo que ha sido algo muy positivo en todos, no solamente en los seglares, sino sobre todo en la jerarquía, el mensaje del Papa Francisco. Y a mí me llama mucho la atención su sencillez, me llama muchísimo la atención y me hace pensar en muchas cosas que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas y que las hemos hecho parte de ellas como algo superficial o algo que no tiene importancia. ¿A usted le ha pasado lo mismo? Pues sí, me ha pasado lo mismo. La verdad me ha cuestionado muchas cosas y yo creo que vivimos en una sociedad donde el confort y la comodidad y las cosas materiales, pues nos vamos apegando a ellas, ¿no? Y yo creo que el Papa en ese sentido sí es un profeta, ¿no? Nos está diciendo que por ahí no debe ir la cosa. Tenemos que tratar de centrarnos más en Cristo, en Dios y menos en las cosas materiales, en las circunstancias a veces incluso de humanas, ¿no? De estructuras de poder o de o de prestigio, o de fama, ¿no? Sí. Y verdaderamente pues vivir nuestra fe con las consecuencias que ello traiga, ¿no? ¿Cuál es para usted la misión que México debe cumplir con respecto a la nueva evangelización con respecto a Latinoamérica y al mundo? ¿Usted le ve que México tiene una labor especial que cumplir, una misión especial? Sí. Bueno, yo creo que México en sí mismo, el Papa Benedicto XVI en su visita anterior
hablaba un poquito como de una esquizofrenia que hay entre los mexicanos, que por una parte tenemos una fe muy viva, según esto, pero por otra parte nuestra vida de fe deja mucho que desear. Así es. Y yo creo que en esa línea también viene el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco viene a ayudarnos, ¿no? A tratar de que seamos verdaderamente cristianos, pero de hechos, ¿no? Por eso este año de la misericordia creo que es una oportunidad de cuestionarnos, todos los que creemos en Cristo, en si realmente nuestro testimonio de vida está yendo hacia los más pobres, y no me refiero solo materialmente, hacia los más necesitados, hacia los más, hacia los demás, ¿no? A los que nos necesitan. Y puede ser una gente dentro de tu familia, o puede ser una persona que tiene relación contigo por el trabajo, por el estudio. O sea, yo creo que todos de alguna manera podríamos, se puede decir que practicar o aplicar nuestra fe en nuestra vida diaria, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que el Papa Francisco nos viene, y sobre todo que nos encontremos. ¿Quiénes son los pobres? En el fondo son los alejados, los que no están cerca de Dios. En automático son los pobres, los más pobres que hay. Claro. Entonces, de alguna manera yo creo que ahí nos piden, ¿no?, salir y ser una iglesia en salida, ¿no? No quedarnos en nuestro confort y centrados en nosotros mismos, ¿sí? Fíjese que yo he visto aquí en la segunda vicaría una apertura muy grande, cosa que no nos ocurría antes a nosotros como seglares, y lo he visto con usted, y para mí ha sido una gran alegría poder participar de ello. Pero creo que, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo el Papa Francisco se puso todos los viernes salir a hacer una obra de misericordia. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo, es algo que a mí me sorprende, ¿no? Que de repente llega a un asilo y se sienta con todos los ancianos y platica con ellos. Y yo lo que le quiero preguntar es si usted tiene en mente que a través de la segunda vicaría podamos impactar con obras de misericordia reales, palpables, a las personas que más lo necesitan. Dentro de nuestra vicaría, yo entiendo que es muy grande nuestra ciudad, pero quizá podríamos hacer algo más, y si quiere hacerles una invitación a los que nos ven y nos escuchan para ello. Bueno, en realidad es todo un proyecto, porque para poder ser misericordiosos, yo creo que es importantísimo experimentar la misericordia de Dios. Claro. Y una de las cosas que tenemos como proyecto hacer por lo menos esta primera etapa, sobre todo en Cuaresma, que la tenemos prácticamente a la puerta, es las liturgias penitenciales en todos los decanatos, ¿no? Que todos los sacerdotes se unan para confesar y para ayudarnos a entender esa misericordia de Dios como un abrazo de un Padre que nos ama, no como un juez que viene a juzgarnos nuestros defectos, sino a alguien que viene a tener compasión, misericordia, y que viene a decirnos ánimo. No, aunque tú estés lleno de defectos, yo te quiero y vas a ser mejor, ¿no? Y ese amor misericordioso, cuando nosotros lo experimentamos, nos hacemos capaces de proyectar esa misericordia hacia los demás. Claro. Yo creo que eso también va a tener que ser otro proceso también, un proceso también de ejercicio, ¿no? Claro. En esta Cuaresma, pero también proyectado hacia la Pascua y hacia todo el año que nos queda, ¿no? De tratar de ir haciendo proyectos, ¿verdad?, que de alguna manera nos envuelvan a todos, a toda la comunidad, para hacer la caridad. Tristemente, a veces en las comunidades solamente hay unas personas que se dedican a la caridad y los otros nada. Y cuando todos tenemos que tener pues esa actitud de la caridad. Y la caridad no es solamente dar una limosna o dar despensas. Exactamente. La caridad tiene que ir a una actitud de vida constante en nuestra vida. Y es lo que por ahí es donde yo creo que va el Papa Francisco, haciendo, ahora sí que retomando lo del Papa Benedicto, haciendo pues que nuestra vida sea una vida más plena, ¿no? Y rompamos esa esquizofrenia de fe que tenemos y que nos impide a veces dar un buen testimonio ante los demás. Y por ese lado iba mi siguiente pregunta. De las obras de misericordia, que son muy completas y que realmente incluyen la parte material y espiritual, ¿cuál es su preferida? ¿Cuál es la que a usted más le pega o más le invita a ir a los demás? Pues a mí es que todas. Es que son increíbles. Dar de cena, de comer,
de beber, pues, consolar al triste, enseñar al que no sabe. Quizás a mí el de consolar al triste sería la que más le gusta. Me gusta porque esa abarca todas, de alguna manera. Cuando una persona está triste es porque no tiene a Dios, definitivamente. O tiene su fe tambaleante, ¿no? Sí, no, pero no tiene a Dios, al final de cuentas no tiene la fortaleza de Dios. Entonces, el acompañar, yo creo que es una de las cosas que, ahorita que hablábamos de la familia y los jóvenes, yo creo que el problema que tenemos hoy día de las familias con respecto a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, es que no hay, a veces el tipo de vida que llevamos no hace que los padres verdaderamente estén acompañando a los hijos. Entonces a veces creen que darles cosas es ya acompañarles, y no. También hay que estar con ellos, estar viendo qué piensan, cómo razonan, por dónde van, ¿no? Viendo con qué se relacionan, si están yendo por un camino recto. A veces los papás no se dan cuenta y ya se dan cuenta ya cuando ya no, el hijo ya no tiene remedio, claro, ¿no? Claro. O está en una situación pues, muy difícil de poder retornar, ¿no? Entonces yo creo que por eso el acompañar, ¿no? A los tristes, a los que están alejados, ¿verdad? Y esa compañía que nos tenemos que hacer mutuo, los matrimonios entre sí se tienen que aprender a acompañar, ¿no? Y si las comunidades sabemos acompañar a las familias, si los pastores, si los obispos, si los sacerdotes podemos acompañar, si los que están encargados de un movimiento aprenden a acompañar, creo que estamos ejerciendo la obra de misericordia mayor, ¿no? Es que esa obra de misericordia abarca muchas. Y yo creo que no solamente lo consuelas con darle una palmada, ¿verdad? O sea, sino que tienes que poner un remedio para que el consuelo sea eficaz. A veces más bien es acompañarles, escucharles, claro. ¿No? A veces creemos que tenemos que hacer mucho, no. A veces simplemente con estar con una persona ya le hicimos el día, ¿no? El Papa Francisco va a visitar diferentes lugares, va a visitar Morelia, va a visitar Chiapas, va a visitar Ciudad Juárez. De estos lugares, ¿usted cuál cree que recibirá o del cuál cree que recibirá el Papa Francisco mayor impacto? ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, que va a Morelia y está con los jóvenes, que va a Chiapas y va con las familias y va con los indígenas, pero que va a Ciudad Juárez y que va con los... Es que todos los lugares que escogió prácticamente son, yo no sé si ustedes se han fijado que son lugares de periferia. Sí, así es. Chiapas, pues por la pobreza que hay, ¿no? Morelia, pues por la violencia que hay. Y Ciudad Juárez, porque es una población prácticamente que quedó casi como ciudad fantasma, ¿no? O sea, después de la violencia, no solamente de narcotráfico, sino de trata de blancas y todo eso, ha sido una ciudad muy golpeada. Yo creo que es de las ciudades más golpeadas. A mí me impactó porque yo la conocí antes y hace un par de años, o hace un año fui y vi una diferencia abismal, ¿no? De una ciudad que era una ciudad pues, floreciente, bonita. Alegre, pues una ciudad que estaba prácticamente abandonada, ¿no? La gente tenía miedo a salir a la calle, ¿no? Entonces yo creo que en todas va a tener su impacto. Y mismo en la Ciudad de México, ¿eh? La Ciudad de México, porque a veces pensamos que la Ciudad de México no tiene... La Ciudad de México todos sabemos que es una ciudad muy compleja y creo que aquí va a tener también su impacto. Y sobre todo... Para mí, en todas va a tener un impacto a nuestro país, un impacto positivo. Claro. O sea, yo creo que a veces estamos muy acostumbrados a las malas noticias, ¿no? Todo es mala noticia, todo es problemas, todo. O esas son las noticias. Y esas son las noticias. Y realmente, él viene a darnos una buena noticia. Entonces, por eso siento que viene a decirnos, bueno, sí hay cosas negativas, pero vamos a ver lo positivo y vamos a construir sobre lo positivo, ¿no? Y yo creo que ese es el impulso que creo que nos va a dar a los mexicanos. Yo sí estoy muy alegre con su visita y yo quisiera que todos también nos alegráramos por la visita del Papa Francisco, porque creo que es un momento de gracia y ojalá lo aprovechemos como eso, como un momento que Dios nos da de gracia para iluminarnos, dejarnos iluminar por la fe y tratar de vivir todos, ¿verdad? Los valores que Cristo nos vino a transmitir con su vida,
que son los que nos llevan a la plenitud de nuestra propia humanidad. Monseñor, preguntarle, ¿va usted participar en alguna de estas ciudades? ¿Va a ir? ¿Se va a trasladar o se va a quedar en el DF o no sabe? Bueno, mira, yo voy a ir a la Basílica, al hospital, espero que me dejen entrar, y después, como vamos a ir al hospital, de ahí yo creo que me puedo ir a Morelia, y espero ir a Ciudad Juárez. O sea, son los lugares que tengo así como ojalá que todo eso se le dé. Porque también a veces dicen, bueno, es que todo el mundo está con los boletos. Yo sí les digo una cosa, o sea, no todos pueden estar en todos los sitios, ni todos pueden ver al Papa. Yo siento que pero todos los podemos ver, gracias a Dios tenemos los medios de comunicación que nos acercan, podemos ver al Papa de cerca, ¿no? Y estar prácticamente con él. También en los recorridos podemos verlo, bueno, si tenemos ilusión de verlo así físicamente, pues en los recorridos va a haber varios recorridos en la Ciudad de México y en las demás ciudades donde podremos pues también participar, ¿no? Entonces, no nos obsesionemos por la cuestión de los boletos, ¿no? Si nos toca, bendito sea Dios. Y si no nos toca, también bendito sea Dios. Oye, podemos escuchar su mensaje. Podemos escuchar su mensaje, que es lo que más importa, ¿no? Sí. Entonces, no nos agüitemos si no tenemos boletos. Y también, pues, quería yo, pues, ya no quitarle más su tiempo, que siento que, fíjese que ahora que estoy entrevistándolo, siento con usted una gran alegría de recibir al Papa y me siento como emocionada. Hasta me dan ganas de llorar de la emoción de saber que Dios nos ha volteado a ver, porque no es el Papa Francisco, ¿verdad? Es Dios a través de él. Entonces siento su emoción de usted, siento así como que siento que si pudiéramos lloraríamos de la felicidad y de la emoción de decir Dios nos volteó a ver. ¿Qué invitación le haría a todos los que nos ven y nos escuchan? En unas palabras finales, díganos lo que siente su corazón y háganos esta invitación para hacer un cambio. Lo necesitamos. Pues yo sí les diría que escucháramos al Papa y que esas cosas que escuchemos de él las metiéramos en nuestro corazón y tratáramos de hacer nuestra tarea. Cada uno tenemos una tarea. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer una tarea. Nadie está sin trabajo, todos tenemos una chamba que hacer. Mientras estamos en este mundo, estemos en las circunstancias que estemos, podemos estar paralizados en una silla de ruedas, con una enfermedad grave, podemos estar, ser muy pequeños, ser mayores, ser ancianos, ser de mediana edad, tener trabajo, no tener trabajo, podemos tener familia, no tener familia. En las circunstancias que estemos, todos tenemos una misión que cumplir. Y esa misión es, pues de alguna manera, ser instrumentos de Dios para sembrar el reino de Dios entre nuestros hermanos y hacer de este mundo, pues, que Dios nos ha dado, pues, algo mejor cada día, ¿no? Entonces, yo, junto con el Papa, me uno a esta llamada a la esperanza. Muchas gracias, Monseñor. El Mundo Católico le agradece mucho todo esto. Desde que empezamos como Radio Cronos, ahora ya con televisión, que tenemos más de un año, y que hemos crecido, siempre hacemos mención al apoyo que nos ha brindado, a la guía, al consuelo que también nos ha dado en algunos momentos, y por eso le doy las gracias. Estoy muy contenta de estar con usted, muy emocionada, muy agradecida con Dios y con usted, y esperamos que siempre esté con nosotros, que nos dé su guía, que nos dé su ayuda, porque para nosotros los obispos, nuestra iglesia es lo más grande que tenemos. Si tenemos con nosotros a nuestros obispos, tenemos a Jesús con nosotros. Y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Monseñor, por su tiempo. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en el Mundo Católico. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima.